Como lo mencionó el ingeniero Bardales, el tema para el día de hoy es ventajas de la agricultura sostenible, técnicas innovadoras y enfoques prácticos para los subproductos agrícolas. También quiero mencionarles que esta es mi información de contacto. Si hay alguna duda que por tiempo o que quisiera ahondar más al respecto, siéntanse en la libertad de enviarme un correo electrónico y con gusto yo atenderé a sus inquietudes. La agenda que tengo programada para el día de hoy, vamos a tener una breve introducción al tema, vamos también a definir qué es agricultura convencional y poder contrastarlo con el tópico de agricultura sostenible. También vamos a discutir un poco sobre las técnicas innovadoras y enfoques prácticos. Los que nos han acompañado durante estos 2 años sabrán que siempre me gusta presentar estudios de casos, de qué están haciendo otras instituciones en temas de investigación, para así generar interés y ver que otras instituciones en nuestro país, como la FIA u universidades como de la que egresé del Zamorano, puedan utilizar para también llevar a cabo investigaciones similares. Y vamos a terminar la charla con aplicabilidad, retos y desafíos de implementar estas técnicas para la agricultura sostenible. Quiero iniciar esta conferencia presentándoles este dato de la FAO sobre el uso de la tierra para propósitos agrícolas a nivel mundial. Alrededor del 38% de la superficie terrestre en el planeta es utilizada para propósitos agrícolas y 1/3 de esta se utiliza como tierra de cultivo y el resto, que incluye prados y pastizales, sirve como tierra de pastoreo. Entonces, definitivamente la agricultura, como ya muchos de ustedes sabrán, tiene gran importancia a nivel mundial. Más de 1/3 de la superficie habitable es utilizada para propósitos agrícolas. También quiero presentarles una cronología de cómo inicia este concepto a nivel de literatura científica de agricultura convencional, ya que no podemos discutir de agricultura sostenible sin primero definir su contraparte, que es la agricultura convencional o tradicional. Entonces, en esta cronología, haciendo investigación, encontré que a nivel científico, en literatura científica, ya sea libros, publicaciones en revistas, el término de agricultura convencional se acuña a inicios del siglo XX, en la época de 1920. Durante esta época, el mundo entero experimentó una crisis agrícola mundial como el resultado de la alta producción que era requerida para las necesidades militantes de la Primera Guerra Mundial. Entonces esa es la primera vez que el mundo, si se le puede llamar así, desarrollado, experimenta una crisis agrícola. Luego, en literatura científica, el término se acuña como agricultura cotidiana en la época de 1950. Nuevamente, estamos saliendo de una guerra mundial, esta es la Segunda Guerra Mundial, y en la literatura científica se habla en ese entonces de la agricultura presente como agricultura cotidiana. Ya para el periodo de 1960 a 1980, el término agricultura convencional se empieza a utilizar a nivel de literatura científica como un contrapeso comparador. Entonces, en ese entonces se empieza a utilizar como un punto de referencia para diferenciarlo de otras prácticas agrícolas, como por ejemplo la agricultura orgánica. Y ya más adelante vamos a hablar cuándo es que se empieza a ver en la literatura científica el concepto de agricultura sostenible. Y actualmente, en la época del 2020, la agricultura convencional como tal se define como una agricultura moderna de altos insumos que incluye el uso de fertilizantes químicos sintéticos, fungicidas, insecticidas y herbicidas, e incluye también el uso de la semilla transgénica. Entonces, muchas veces este término de agricultura convencional se ha convertido lastimosamente en una mala palabra para la agricultura. Siendo yo agrónoma de formación, ya que me gradué del Zamorano, no es el propósito de esta charla de, si se pudiera decir así, endemoniar el término de agricultura convencional, sino de utilizarlo como un punto de referencia separadora de la agricultura sostenible. Entonces, la agricultura convencional y el término agricultura industrial a menudo conlleva un conjunto de suposiciones implícitas o asociaciones explícitas.
En un estudio realizado en el 2020, luego de realizar encuestas en diferentes países en vías de desarrollo, muchas personas tachaban la agricultura convencional con estas asociaciones explícitas o implícitas como causantes de o productoras de gases de efecto invernadero, ambientalmente destructivos, innatamente insostenibles, malos para las comunidades rurales. Entonces, ¿dónde encontramos ese balance entre prácticas de agricultura convencional, que muchas veces nuestros pequeños productores es todo lo que conocen, y cómo educamos a nuestros productores para que se muevan a esas prácticas de agricultura sostenible, y también encontrar si tenemos los medios y las formas para poder implementar esas prácticas de agricultura sostenibles? Entonces, muchas veces el término convencional en la literatura científica se asocia con agricultura occidental, que, como lo mencioné anteriormente, es de altos insumos y que incluye el uso de la semilla transgénica. En las discusiones ambientales, el término convencional se utiliza a menudo para criticar las prácticas que se consideran dañinas para el medio ambiente y que de alguna manera afectan la seguridad alimentaria, destacando así la necesidad de cambio e innovación. Entonces, antes de ya poder introducir del todo el tema agricultura sostenible, me gustaría presentar cuál es el panorama de la agricultura en Latinoamérica en la actualidad. Como podemos ver en este gráfico, podemos distribuir la agricultura latinoamericana en tres sectores bien definidos. Tenemos un sector socioproductivo, que es agricultura de subsistencia, poblaciones rurales que muchas veces no tienen títulos de propiedad y que hacen estas prácticas agrícolas muchas veces en terrenos que no son ni siquiera aptos para la agricultura. También tenemos un sector intermedio a nivel latinoamericano, que es aquel sector que tiene acceso a mercados de distribución y que son vulnerables a conmociones económicas, políticas y riesgos climáticos. Y finalmente tenemos un sector empresarial, que son aquellos que tienen acceso intenso a capital y tecnología, que tienen una integración exitosa en mercados agroalimentarios globales. Entonces, como pueden ver de este gráfico, la estructura productiva general de la región latinoamericana es muy diversa. Tenemos un sector empresarial que coexiste con un sector que es productivo, socioproductivo, ampliamente socioproductivo, que hacen agricultura de subsistencia y que no han tenido la oportunidad de participar en dinámicas económicas. Y entre estos dos extremos tenemos un sector intermedio que, si bien es cierto, puede conectarse a mercados para hacer un intercambio de sus excedentes, siguen siendo aún así muy vulnerables a conmociones económicas y políticas y riesgos climáticos. Pero entonces, ¿qué pasa en nuestro país? ¿Cómo es la agricultura convencional en Honduras? En una publicación del 2021 del doctor José Falk, que es un graduado zamorano también, en colaboración con el Programa de las Naciones Unidas, para el Desarrollo, el cual ellos titulan Agricultura, Seguridad Alimentaria y Protección Ambiental, un futuro para Honduras, ellos delinean que la situación actual de la agricultura y seguridad alimentaria se define en dos sectores, uno que titulan sector agrícola latifundista y un sector agrícola minifundista. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre estos dos? Bueno, el sector agrícola latifundista, como ellos delinean en Honduras, son aquellos que producen a gran escala, que tienen acceso a mejores tierras, también tienen acceso a riego, a créditos agrónomos, tienen acceso también a programas de extensión y apoyo técnico. Son aquellos que producen cultivos extensivos y de alto valor agregado. E igual que como toda la región latinoamericana, tenemos aquellos en el sector minifundista que son pequeños agricultores, son agricultores de subsistencia, que tienen terrenos muchas veces no aptos para la agricultura y que lastimosamente son altamente dependientes de las lluvias cíclicas. Entonces, el contraste entre estos dos es que muchas veces el sector latifundista tiende a producir cultivos con un valor agregado más alto aún que los granos que se encuentran en la canasta básica en la región. Como lo mencioné anteriormente, en el 2015, la Organización de las Naciones Unidas, ONU, lanza una Agenda 2030 con la cual ellos pretenden eliminar la pobreza extrema
reducir la desigualdad y proteger el planeta. Y desde mi opinión científica, me parece que a partir de este lanzamiento de Agenda 2030 es que encuentro yo en la literatura científica, si se pudiera decir así, un segundo boom en el concepto de agricultura sostenible. Ya les voy a presentar la cronología de cómo se introduce el tema. Pero bueno, dentro de estas metas hay 4 que son muy aplicables a la agricultura sostenible. La meta número 2, que es hambre cero a nivel mundial. La meta número 11, que es tener comunidades y ciudades sostenibles. La meta número 13, que es tomar acción por el clima. Y la número 15, que es tener una vida de ecosistemas terrestres. Entonces, para garantizar un futuro alimenticio estable y que sea sostenible para todos, es crucial que abordemos los siguientes desafíos con confianza. Primer desafío que tenemos que abordar, donde la agricultura sostenible juega un papel muy importante, es resolver los problemas de inseguridad alimentaria y el desperdicio de alimentos. En el 2019, 135 millones de personas, las cuales estaban distribuidas en 55 países, fueron afectados por inseguridad alimentaria. También el segundo reto es poder abordar las consecuencias del cambio climático y sus frecuentes eventos extremos. Actualmente, en la ciudad de Chicago, por los últimos 3-4 días hemos experimentado esos efectos de eventos extremos donde incendios espontáneos que se están llevando a cabo en Canadá, todo ese humo y esa contaminación ha bajado hacia esta parte del país y ha afectado considerablemente, por ejemplo, la temperatura. Estamos en verano y hemos tenido temperaturas tal vez de primavera. Entonces, el aumento de emisiones de CO2 contribuye en gran manera al efecto invernadero global y al cambio climático. También el tercer reto es la gestión de los efectos del crecimiento de la población mundial y la urbanización. Cada vez más hay menos tierra que es apta para agricultura porque la urbanización se está alargando a las afueras de ese centro que se tenía antes de ciudad. Proyecciones estiman que la demanda de alimentos aumentará hasta un 70% para el año 2050. Y el cuarto reto será abordar la disminución de la tierra cultivable, como lo mencioné, por ese aumento de urbanización y la accesibilidad limitada a los recursos hídricos para el riego de cultivos. Como lo mencioné, tanto en Honduras como el panorama total de Latinoamérica depende altamente de esas lluvias cíclicas. En países en desarrollo, a menudo son los niños los que soportan la carga de caminar millas cada día para encontrar agua en arroyos y en estanques, en lugar de estar en salones de clase preparándose. Entonces, la agricultura de secano, que es esta agricultura que depende de lluvias cíclicas, es el sector agrícola más grande de Centroamérica. Produce 66% de sus suministros alimenticios y ocupa aproximadamente el 80% de la tierra cultivada. Entonces, con esta introducción de todo lo que se conoce como agricultura convencional, vamos a dar paso a qué se le conoce como agricultura sostenible. Muy bien, la agricultura sostenible es una forma de agricultura que protege el medio ambiente, que ayuda y expande los recursos naturales y utiliza recursos no renovables a su máximo potencial. Esto con el propósito de hacer el mejor uso posible de estos para mejorar la calidad de vida en la sociedad. Algunos elementos característicos de la agricultura sostenible es que satisface las necesidades de alimentos y fibras textiles, mejora la calidad ambiental y la base de los recursos naturales de los que depende la economía agrícola. Como lo mencioné, también utiliza eficientemente recursos renovables y no renovables e integra, cuando sea posible, controles biológicos naturales. También sostiene la viabilidad económica de las operaciones agrícolas y mejora la calidad de vida de los agricultores y de la sociedad en conjunto. Entonces, regresando a este tópico de la cronología del concepto de agrícola convencional, quiero presentarles que durante la época de 1970 a 1990 se
acuña este concepto debido a la incipiente preocupación mundial por el medio ambiente. Entonces, como lo mencioné, yo diría que a partir del 2015, cuando la ONU saca esta Agenda 2030 con 17 metas para erradicar o reducir la pobreza extrema, la hambruna, cambios climáticos, yo pienso desde mi opinión personal, profesional, que hay un segundo boom en este tópico de agricultura sostenible. Les quiero mencionar que actualmente muchas compañías productoras de alimentos o productoras de bienes agrícolas buscan obtener estas dos certificaciones, uno que se llama B Corp, que es una certificación que mide todo el impacto social y ambiental de una empresa. Entonces, si ustedes se fijan en la etiqueta alimenticia o en el panel nutricional qué sé yo, de cereales, de Nestlé, por ejemplo, Nestlé es de los precursores de esto, pueden ver que ellos tienen que son una compañía certificada como B Corporation, que ellos alcanzan los estándares más altos en impacto social y ambiental. Son muy cuidadosos de sus suministros, de asegurarse que sus suministros, por ejemplo, no deforestan para producción agrícola, que no causan emisiones de CO2. También tenemos una segunda certificación que se llama Upcycle Certified, que destaca que los ingredientes y los productos, una parte de ellos son productos reciclados o que fueron adquiridos o producidos de excedentes de alimentos. Y dentro de estas técnicas innovadoras que les voy a presentar, hay uno que otro ejemplo, que es cómo producimos nuevos alimentos a partir de excedentes de una producción agrícola. Muy bien, dentro de este tópico de agricultura sostenible, muchas veces a nivel científico encontramos también el concepto de agricultura climáticamente inteligente y agricultura regenerativa. Entonces quiero aprovechar esta oportunidad para diferenciar estos tres y ver que, aunque se usa de forma intercalada, realmente el principio de operación de cada uno es diferente. Como lo mencioné anteriormente, la agricultura sostenible es cultivar de tal manera que se proteja el medio ambiente, que se ayude y se expandan los recursos naturales y que se haga el mejor uso de los recursos no renovables. En cambio, la agricultura climáticamente inteligente es aquella que busca de forma integrada abordar los desafíos interrelacionados de la seguridad alimentaria y el cambio climático. Y este tipo de agricultura promueve evitar la deforestación para prácticas agrícolas e identifica formas de absorber carbono de la atmósfera. Y finalmente tenemos la agricultura regenerativa, que muchas veces se le conoce como agroecología, que son aquellas prácticas que de forma consciente promueven la salud del suelo mediante la restauración del carbono orgánico del suelo y buscan mejorar la densidad de nutrientes y retención del agua en el suelo. Entonces, la agricultura climáticamente inteligente y la agricultura regenerativa, ambas se enfocan de forma muy pesada en la conservación del suelo. Entonces, a nivel mundial, el desperdicio de productos agrícolas en la agricultura convencional se estima que 1.300 millones de toneladas del total de alimentos disponibles para consumo humano son desperdiciados anualmente. Y la agricultura es uno de los sectores biológicos más grandes y con mayor producción de biomasa y residuos agrícolas. Es más, la agricultura climáticamente inteligente argumenta que es el sector agrícola quien es clave para la respuesta al cambio climático, no solo por su alta vulnerabilidad a los efectos del cambio climático, sino que ellos también lo tachan o titulan como uno de los principales contribuyentes a este problema de cambio climático. Entonces, es necesario encontrar el potencial de desarrollar nuevos mercados y empleos verdes al promover la conversión de estos desechos agrícolas a productos de valor agregado. Una amplia gama de biomateriales pueden aprovecharse para producir aditivos alimentarios y contribuir a la reducción de la desnutrición, el hambre en nuestros países que están todavía en vías de desarrollo. Muy bien, entonces, luego de discutir el tema de agricultura convencional, contrarrestarlo con agricultura sostenible,
me gustaría presentarles algunas técnicas innovadoras y enfoques prácticos para la utilización de estos subproductos agrícolas, con el propósito de, uno, intentar reducir intentar reducir el hambre que a nivel mundial se está experimentando, los estragos por hambre, y también poder mitigar estos efectos al cambio climático por todo este subproducto agrícola que acaba muchas veces en vertederos. Los residuos agrícolas y biomasa no aprovechados muchas veces terminan en vertederos municipales, como lo mencioné, lo cual crea problemas ambientales debido a descomposición microbiana, a producción de lixiviados y a producción de gases de metano. Muchas veces estos residuos agrícolas y biomateriales son una fuente de compuestos valiosos que tienen proteínas, lípidos, almidón, micronutrientes, muchas veces tienen mucha fibra dietética, y su elevado costo relacionado con este manejo en los rellenos sanitarios presentan un desafío para la gestión de grandes cantidades de residuos agrícolas y biomasa, y la utilización de estos residuos y sus productos en regiones empobrecidas puede dar paso a la creación de nuevos productos alimenticios, lo cual es una solución crucial que puede beneficiar enormemente a comunidades locales. Entonces, el primer ejemplo que les quiero mostrar es utilizar el maíz como fuente de biofibra textil. Este es un estudio que se realizó por una universidad en China, en el cual ellos buscan de forma muy sencilla. En la siguiente diapositiva les voy a mostrar el proceso. Bueno, acá está el gráfico en el cual les muestro el proceso en forma muy sencilla. ¿Cuál es el proceso para ellos obtener esta fibra textil? Entonces, el maíz, como todos sabemos, es un cultivo agrícola líder y es el cereal más cultivado en el mundo. Los subproductos comúnmente disponibles del maíz no tienen limitaciones geográficas, ya que en muchas partes del mundo se produce, se cultiva el maíz y tienen valor comercial limitado. Muchas veces este subproducto, que es lo que le llamamos la hoja, la mazorca, el tallo, muchas veces se utiliza para pienso animal en forma de ensilaje, pero no tiene tanta aplicación fuera de producir alimentos. Como lo mencioné, la cáscara del maíz, los tallos y las mazorcas se generan durante la recolección y el procesamiento del maíz. Y debido al tamaño de las hojas de la mazorca de maíz, se puede obtener fibras con longitudes apropiadas para distintos métodos de hilatura de fibra, las cuales se pueden mezclar con algodón, lino y lana. Entonces, como lo mencioné, un estudio realizado por investigadores en el Departamento de Ingeniería Química de la Universidad de Southwest Forestry en China investiga la posibilidad de obtener estas fibras de cáscara de maíz, donde ellos lo único que hacen es colectar este subproducto agrícola, lo desinfectan, lo secan al aire a temperatura ambiente, y una vez que está seco, lo sumergen en una solución de hidróxido de sodio para poder ablandar un poco esa capa externa de lignina de la cáscara de la mazorca, como pueden ver acá en el gráfico 1. Luego hacen un proceso de prensado, lo cortan y lo enrollan y lo presentan como una fibra textil, una biofibra textil, que puede ser utilizada a nivel comercial. Acá a la derecha de la pantalla estoy presentando cómo ellos hacen cada paso. Tienen el cortado, el enrollado, y utilizando microscopía de enrollado, ellos pueden ver a nivel microscópico cómo se ve esta fibra biotextil. Tengo otra imagen donde ellos muestran cómo la pueden hacer, enrollado, pueden hacer nudos. Acá se ve a la derecha cómo se ve a nivel microscópico. Estos son nudos de un micrómetro, o sea, son nudos muy pequeños. También se puede doblar sin problema, lo pueden hacer este proceso de hilatura, y ellos proponen que puede ser mezclada con otras fibras como lino y algodón para producción de vestiduras humanas. También ellos muestran, de vestimenta, perdón, humana. También ellos muestran cómo esta fibra tiene la capacidad
de sostener hasta 1 libra en peso, o sea que es una fibra bastante estable que puede aguantar peso. Entonces también proponen que si no se utiliza para producción de vestimenta humana, que se puede utilizar para producción tal vez de sogas, que pueden ser aprovechados nuevamente en la agricultura. Entonces este trabajo ejemplifica una tecnología verde y sostenible para producir fibras que no sean de algodón y que no usan pegamento, no usan ningún otro químico más que hidróxido de sodio, y que tuvieron alto rendimiento, que fue muy barata y que fue a partir de desecho agrícola. Entonces ellos concluyen que este proceso puede contribuir a la neutralización de carbono al reducir emisiones de gases de efecto invernadero si este subproducto acaba en vertederos municipales. Entonces, en esta siguiente imagen les quiero mostrar, nuevamente ellos obtuvieron las hojas de la mazorca, luego del proceso de hidróxido de sodio, lo lograron cortar, lo lograron enrollar, y así es como se ve esta biofibra textil. Esto no es del estudio que les presenté, sino que ya a nivel comercial se encuentran compañías que hacen, si ustedes ven esta imagen, pareciera lana, pero realmente es hilatura proveniente de biofibra de maíz. También a nivel comercial se encuentran marcas de zapatos que ya utilizan esta biofibra en su producción. También recordarán, si alguno de ustedes nos acompañó en el 2022, hablamos también de innovaciones recientes en la post cosecha, como ciertas compañías utilizan estos subproductos agrícolas provenientes de maíz para crear coberturas para mejorar la calidad de vida en producto fresco. Entonces esta es otra forma también como ellos pueden utilizar todo este subproducto agrícola proveniente del maíz y darle una segunda vida, si se le pudiera llamar así. Muy bien, un segundo estudio de caso que les quiero mostrar es la utilización de cebolla morada como el ingrediente principal para nuevas formulaciones alimenticias. Como ya sabemos, la cebolla es un cultivo agrícola de alta demanda y consumo mundial, que es cultivable en una amplia gama de climas, desde climas templados hasta climas tropicales, pero que genera cantidades significativas de subproductos y desechos durante su procesamiento y la cosecha. Y estos subproductos, o sea, esta cáscara, contiene valiosas fuentes de bioquímicos y fitoquímicos. En un estudio realizado por investigadores del Departamento de Ingeniería de Alimentos en una universidad en Turquía, investigan la posibilidad de utilizar estas cáscaras para la producción de vinagre. Entonces, igualmente, ellos tuvieron un flujo de proceso muy sencillo. Lo único que ellos utilizaron fue cáscara de cebolla morada, agua purificada y esterilizada, utilizaron una fuente de azúcar fermentable, ellos utilizaron azúcar de mesa, y utilizaron una levadura para iniciar ese proceso de fermentación. Entonces se inició este proceso como un vino, si se le pudiera llamar así, y una vez que ellos tuvieron este vino, lo dejaron procesar y fermentar hasta que obtuvieron un 4% de ácido acético titulable, lo pasteurizaron y realizaron análisis químicos para identificar biocompuestos. Dentro de los análisis realizados, ellos midieron contenido de fenoles, que como ya sabemos, ya hemos discutido en charlas anteriores, fenoles son estos compuestos bioquímicos que tienen capacidad anticancerígena, antioxidantes, que mejoran de alguna forma la calidad de vida del ser humano. Y este equipo de investigación concluye que comparado con el vinagre tradicional, ¿verdad? El vinagre destilado que se utiliza de forma tradicional, este vinagre a base de cáscara de cebolla tiene una diferencia significativa favorecedora comparado con el vinagre blanco destilado. También identificaron que tenía propiedades antimicrobianas contra el microorganismo Enterococcus fecalis, que es bacteria que está naturalmente presente en el intestino
del humano, en el tracto intestinal humano y en el tracto intestinal bovino, que muchas veces es fuente de contaminación cruzada en la producción de alimentos. Y también encontraron que tenía propiedades bioestáticas, o sea que detiene el crecimiento, no mata, no es antimicrobiano, pero sí detiene de forma estática el crecimiento del moho Candida albicans. Muy bien, un tercer estudio de caso que les quiero presentar, que me llamó mucho la atención, es la producción de harina de lechuga para fortificar pan artesanal. La lechuga cultivada de forma mundial es un líder en producción y consumo. Enormes cantidades de desechos se generan durante el proceso de eliminación de estas primeras capas externas y su proceso de desinfección, y sus desechos ascienden hasta el 40% del peso inicial de la lechuga. Entonces, diferentes grupos de investigación han evaluado el potencial de desarrollar estas harinas a base de estos subproductos. En esta imagen les quiero mostrar, tienen la cabeza de lechuga que ellos utilizaron, cómo ellos obtienen esta harina y cómo la utilizan en la producción de pan artesanal. Igualmente, este grupo de investigación hace un proceso muy sencillo donde ellos lavan y desinfectan estas hojas que se consideran un desperdicio en la producción de lechuga para consumo humano, las deshidratan con aire forzado a 70 grados Celsius por 15 horas y luego la muelen, la tamizan y la almacenan en empaque metalizado. Y luego ellos hacen pan artesanal como se hace cualquier pan. Entonces en esta tabla les quiero mostrar la única diferencia entre las formulaciones es que ellos para el pan artesanal fortificado con harina de lechuga, ellos sustituyen harina de trigo por 10, 20, 75 y hasta 90% harina de lechuga. En esta imagen que tengo a la derecha, creo, si mal no recuerdo, que la imagen de arriba es pan con 90% harina de lechuga y 10% harina de trigo. Entonces, como ustedes pueden ver, realmente son ingredientes sencillos, prácticos y que parecen innovadores para la utilización de estos subproductos agrícolas que de otra forma acabarían en vertederos municipales produciendo lixiviados, contaminación microbiana y lastimosamente produciendo gases de metano. Otra forma de utilizar estos subproductos agrícolas es a través de pigmentos de origen biológico. Como muchos sabemos, bueno, los cítricos, por ejemplo, cuentan con un exocarpo que está altamente compuesto por pigmentos, y en sus flavedos muchas veces tienen glándulas de aceites esenciales, que también es otra forma de utilizar estos subproductos, y algunos tubérculos también son fuentes de carotenos, que son pigmentos solubles en grasas. Entonces, la preocupación de los consumidores por el origen de pigmentos artificiales han dado paso de forma gradual a la producción de pigmentos de origen biológico. Actualmente, esta industria tiene una tasa de crecimiento anual de 7%. Anualmente, la industria de alimentos está buscando sustituir el color rojo 40, que se le llama el azul 8, amarillo 3, amarillo 5, por pigmentos de origen biológico. Como lo mencioné, los cítricos tienen un exocarpo que está altamente compuesto por pigmentos, y durante el proceso post cosecha de cítricos, de un 50 al 65% de la fruta cosechada se desecha como su producto agrícola, principalmente su cáscara, que es la que tiene estos pigmentos naturales, y la pulpa. Entonces, la producción a nivel industrial requiere de un proceso rentable que sea fuertemente influenciado por la disponibilidad y la calidad de las materias primas elegidas. Como lo mencioné, estos residuos contienen alto contenido de compuestos volátiles, aceites esenciales y pigmentos, pero alguna de las ventajas es que hay una falta de estabilidad durante el proceso de extracción. Como lo mencioné, los carotenos, biocarotenos, son solubles en aceite, en grasas, y eso los hace altamente inestables, por ejemplo, a degradación por luz. Y también son altamente dependientes de temporada. El subproducto resultante puede utilizarse entonces
en la extracción de pigmentos y reducir la carga biológica de desecho de sus productos agrícolas. Su aplicabilidad podría resultar en nuevos valiosos productos con estrategia de cero residuos. Entonces también quiero mostrarles otro proceso sencillo, muy práctico, de cómo una universidad en Grecia obtuvo pigmentos de cáscara de cítricos con un proceso muy sencillo. Ellos obtuvieron cáscaras de una industria que producía jugo de naranja, jugo de limón, y ellos lavan y desinfectan estas cáscaras, perdón, vamos a ver. Ellos lavan y desinfectan estas cáscaras, los cuecen para extraer esos aceites esenciales que pudieran ser una fuente de inestabilidad, trituran y tamizan, hacen un proceso de fermentación con el moho Penicillium purpurógeno y hacen un proceso de secado para inactivar este microorganismo y finalmente obtienen un pigmento utilizando el material fermentado. Todo lo que ellos utilizaron fue las cáscaras de estos cítricos, etanol, ácido ascórbico y el microorganismo Penicillium purpurógeno. A nivel industrial ya se encuentran otras compañías que producen pigmentos naturales, ya sea a base de, es a base de remolacha, de zanahoria morada y de repollo rojo. También otro estudio de caso que les quiero mostrar es extracción de almidón de desechos de cáscara de plátano verde. El plátano verde, bueno, el plátano como tal, es un importante cultivo tropical y subtropical y es un alimento básico en África, Latinoamérica y Asia. Grandes cantidades de desecho de sus productos se generan durante la cosecha, muchas veces por daños mecánicos debido al manejo inadecuado o por falta de tecnificación. Y actualmente estos desechos de la cosecha se utilizan en la industria papelera para producción de papel, para producción también de pegamento, y en la industria textil igual para producción de pegamento para obtener biofibras textiles. Y estos subproductos tienen un alto contenido en almidón que puede ser aprovechable en la industria de alimentos. Su contenido es hasta 80% en base seca en el fruto y la cáscara tiene hasta un 50%. Ahora bien, durante este proceso de maduración, ya que muchas veces el plátano no se consume siempre de forma verde, este 80% de almidón que se encuentra en la fruta se pasa a ser azúcares, a ser fructosa, a ser glucosa. Sin embargo, en la cáscara siempre se mantiene como 50% de almidón. Entonces, nuevamente, este grupo en una universidad en Cartagena, Colombia, utilizan un proceso muy práctico y muy sencillo, donde ellos lavan y desinfectan las cáscaras de plátano. Luego ellos hacen un tratamiento con ácido ascórbico para prevenir empardeamiento no enzimático. Y luego hacen un proceso de triturado, licuado para obtener pastas. Hacen un proceso también de separación del almidón a través de floculación, coagulación y trasiego, el cual lo filtran y lo lavan y lo secan al vacío y ellos obtienen hasta un 70% de almidón puro de las cáscaras de plátano. Entonces, como lo mencioné, ellos utilizan ingredientes muy sencillos, un proceso bastante práctico, y quiero mencionar que al final de las charlas yo siempre comparto con la FIA todas estas referencias bibliográficas por si a ustedes les llama la atención leer un poco más a detalle, ya que acá estoy de forma resumida presentando este proceso y ver cómo es que todos estos grupos de investigación logran obtener estos subproductos agrícolas. Y en esta bibliografía que voy a compartir con la FIA voy a dejar un asterisco marcado en estos 4 estudios de casos por si, como lo mencioné, es de interés de ustedes ahondar en el proceso. Muy bien, entonces ahora que yo les he presentado todos estos estudios de casos, vamos a hablar de qué ventajas hay si implementamos prácticas sostenibles para el manejo de su producto agrícola. Y aunque el tiempo no nos dio para cubrir temas ampliamente de agricultura sostenible como conservación de suelos, rotación de cultivos,
a nivel de cambio climático, digamos, por contaminación por estos subproductos agrícolas, que fue lo que discutimos hoy, o para nueva producción de alimentos y reducción de hambruna, algunas de las ventajas hay una mejor gestión, una gestión sostenible en los alimentos, que mejoran la seguridad alimenticia. También el compostaje, del cual hoy no hablamos, pero todos estos estudios de casos aún así generaron un desperdicio agrícola. Claro, redujo en gran manera, pero aún así se generó un desperdicio agrícola. No hablamos mucho al detalle, pero se puede utilizar para compostaje, que es un método eficaz que puede reducir en gran medida esta dependencia de fertilizantes químicos. Pero este compostaje permite devolver nutrientes al suelo y al utilizar estos subproductos agrícolas en nuevas tecnologías, en nuevos procesos, podemos ayudar a mitigar la emisión de gases de efecto invernadero y así disminuir el impacto sobre el medio ambiente y ahorrar el uso de recursos renovables y la reducción en la contaminación del aire, el agua y el suelo. Sin embargo, ¿es aplicable todo esto? ¿Puede todo productor aplicar y llevar a cabo estos procesos de reutilización de su producto agrícola? Bueno, las Naciones Unidas estiman que en las próximas décadas los países en desarrollo van a tener que doblegar sus esfuerzos para poder suplir esta demanda alimenticia. Entonces es necesario poder hacer uso, reutilización y reciclaje de todos estos subproductos agrícolas. También factores como información y conciencia, incentivos o desincentivos externos actúan muchas veces sobre las motivaciones y percepciones de productores y agricultores. Entonces estos son retos que retardan la implementación de estas prácticas agrícolas sostenibles. Entonces, instituciones como la FIA o otras universidades que puedan compartir estos conocimientos técnicos pueden ayudar a cerrar esa brecha que hay en las motivaciones y percepciones de agricultores. También un reto como la tenencia de la tierra, ya sea por contratos de arrendamiento o propiedad de la tierra, lastimosamente el elevado costo de la inversión inicial durante etapas tempranas de implementación, ya sea de estos ejemplos que les mencioné o de otras prácticas sostenibles, y la inviabilidad económica de algunas prácticas, ya que no tienen, digamos, un reconocimiento monetario, también representa un reto para los agricultores y representa también un freno para la aplicación de estas prácticas agrícolas sostenibles. Entonces, para culminar esta charla, quiero mencionar que es importante dar prioridad al desarrollo agrícola sostenible para satisfacer las demandas de la sociedad actual, demandas de agua, demandas de tierra para vivir, demandas de tierra para producir, y es imperativo promover el crecimiento de la producción para poder suplir estas demandas de alimentos, mientras se preserva el medio ambiente y los recursos naturales. Pero también es importante asegurarnos el bienestar de nuestro planeta para generaciones futuras. Estoy segura que, como lo mencioné, en la época de 1920, 1950, donde había esta alta producción agrícola, que se pensaba que un siglo después, 100 años después, se iba a estar hablando de un concepto de agricultura sostenible. Entonces, para terminar, me gustaría, si no hay preguntas en el chat, dejar esta inquietud desde su perspectiva. ¿Cuál es el mayor reto en la implementación de prácticas agrícolas sostenibles? Entonces, de lo que le mencioné hoy o de prácticas que usted sepa, desde su perspectiva, ¿cuál es el mayor reto en la implementación? Aquí están las referencias bibliográficas que utilicé para nuestra charla y como lo mencioné, al final de la charla yo siempre comparto esto con la FIA y la FIA la hace llegar a todos aquellos que se suscribieron vía correo electrónico a la conferencia, y los que nos acompañan a través de vía Zoom pueden abocarse a la FIA, perdón, vía Facebook pueden abocarse a la FIA para obtener estas referencias bibliográficas, dado el caso que ustedes quieran ahondar en los ejemplos que les presenté.